Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Mañana. Doctor Euclides Gutiérrez Félix, buenos días, doctor. Buenos días, director. Buenos días a todos. Lamentando la no presencia de mi amigo y enemigo, Álvaro Albero, que anda en viaje de salud, porque él es un buen interlocutor. Oí a los jóvenes que están ahí, que no son tan jóvenes, ahí hay que fueron alumnos míos y compañeros de partido, hablando del día del desembarco de las tropas aliadas allá en Europa, en Francia, en las playas de Francia, que ese es uno de los episodios históricos más importantes del mundo, porque esa Segunda Guerra Mundial se llevó cerca de 60 millones de seres humanos. Pero hablaron hace un momento un tema que me llamó la atención, que estoy un poco afónico, que hablaron del problema de el bajo índice de criminalidad y delincuencia que hay en Nicaragua y el que hay en nuestro país. No estoy hablando del Salvador. Nosotros estuvimos ahora en El Salvador en la toma de posesión del nuevo presidente, un guerrillero. Yo fui invitado por el presidente de la República a acompañarlo, una distinción que le agradezco, Danilo Medina, que por cierto debo señalar aquí algo que dije allá, porque las grandes ovaciones se las dieron a Evo Morales, al de Ecuador, a Correa, al presidente Correa, al vicepresidente de Cuba, desde luego, porque Daniel no estaba. Daniel venía en la tarde el domingo porque Daniel está enfermo, pero a Danilo lo aplaudieron con entusiasmo. Pero lo que más me agradó fue ver con el respeto que fueron a saludarlo todos los funcionarios de estos países. La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, una mujer madura, muy hermosa, el ministro de Relaciones Exteriores de México, el representante de la presidenta de Brasil, el presidente de Costa Rica, el presidente de Guatemala, hijo de Omar Torrijos, Zelaya, que estuvo aquí. Todo el mundo iba y saludaba a Danilo, que es un hombre de bajo perfil, es un hombre muy discreto. Y yo le decía a mis compañeros que estábamos allí, que estaba el ministro de Hacienda, Montifadul, que todo el mundo sabe que es un cachanchán mío de toda la vida, estaba Simón Lizardo, que en esa tarima donde estaban sentados los presidentes y los representantes de otros presidentes de América Hispana, yo no digo América Latina, la América Latina persiste, esto es un disparate, de la América Hispana. Nosotros no hablamos latín, nosotros lo que hablamos es español, que es un derivado del latín, pero nosotros lo que hablamos es español. Yo le decía a mis compañeros, digo, ustedes ven los presidentes que están ahí y esas primeras figuras. Había un vicepresidente de África, de uno de estos lugares, que habla español, de esas antiguas colonias de España en África, que vino y saludó a Danilo en español. Saludó en español, nos saludó a todos, pero fue a Danilo realmente que vino a saludar. Guinea Ecuatorial, profesor, el único país africano que habla español. ¿Cuál? Guinea Ecuatorial. No sé si era Guinea Ecuatorial o de otro lugar, no recuerdo, pero sé que vino y habló, dijo, yo hablo español, y saludó en español. Bueno, pues yo le decía a mis compañeros, digo, ustedes ven todas esas personas que están sentados ahí arriba. El de más experiencia política es Danilo Medina, Danilo tiene 40 años militando en la vida política de este país, desde que era estudiante universitario del FUS, que después formamos el FEP, el Frente Estudiantil de Liberación. Él fue de los fundadores de esas organizaciones y miembro del partido. Él sale del intermedio que mayor número de dirigentes le dio al PLD, que es el Máximo Cabral. Bueno, pues, ¿cuál es realmente el asunto de la delincuencia? Es el problema de la educación, señores. Es el problema de la educación. Yo les conté una vez a ustedes, para que lo oyera el pueblo dominicano, que yo agradezco la atención que me ponen por lo que me dicen donde quiera que llego.
le conté a ustedes que cuando el Tribunal de Primera Instancia, la Cámara Civil, presidida por el magistrado Tellado, dio 7 sentencias de divorcio en matrimonios religiosos regulados por el concordato, ya al final de la dictadura de Trujillo, que estaba en guerra con la iglesia, que yo saludé esas sentencias, y les conté que Trujillo, cuando vio lo que le resumían, Trujillo no leía periódicos, le hacían un resumen, y si a él le interesaba, entonces leía lo que decía la declaración o la nota, la prensa, lo que fuera. Le dijo a Fortunato Canán que me llevara, que quería hablar conmigo, y cuando me preguntó en Najayo que qué era lo que yo había dicho, y yo les repetí que no se podía mantener por el vínculo del matrimonio a una pareja que de hecho eran enemigos, que eso lo que fomentaba era el maltrato, el irrespeto, los golpes, la violencia, hasta el crimen. Que el problema no era ese del concordato. El problema del concordato en términos históricos, allá a lo lejos, era el problema de la educación. Porque me dijo, porque no se puede poner la educación en manos privadas. La educación es un patrimonio del Estado donde está organizado. No pueden hacer todos esos colegios que hay aquí. Eso es una falta de respeto a este país. Entonces eso genera, como no hay conciencia de patria, ni de moral, ni de conducta, genera esa cuestión de esos crímenes. Hoy ustedes vieron lo que sucede ahora, sale a relucir que uno de los que mató a esta mujer, a esta infeliz madre de 4 hijos, oficial de la policía, era un delincuente ya con antecedentes, había estado preso y lo habían puesto en libertad porque pagó 40,000 pesos. Entonces, un joven muchacho, adolescente de 17 años, a los 16, 17, 18 años, el hombre, el ser humano, lo que hace es que entra en el ejercicio de la vida. Nadie, no sabe nada de nada. Entonces, cuando yo le dije eso a Trujillo, que era allá a lo largo en términos estratégicos, me dijo que eso era una responsabilidad de Chilo y de Balaguer, que eran abogados y que eran maestros. Entonces, frente a aquel personaje que ahora es mi bueno, el sátrapa, el atrás, que yo qué, hay antitrujillistas que hicieron combatir a Trujillo después del año de 1970. Ahora hay antitrujillistas, como el comandante de la guerra de abril, que tenían 5 años, eran comandantes en el año 65. Le dije, con el respeto que usted me merece, Balaguer nunca ejerció la profesión, tuvo una audiencia un día, se quitó la toga, bajó y no volvió jamás a subir un tribunal. Y Chilo dudo que haya subido nunca a un estrado. Buenaventura, su papá, que usted sabe muy bien quién es, sí era abogado. Que el día pasado me dijo alguien, caramba, te agradezco porque no sabía dónde venía el nombre de Villa Juana y de Villa Consuelo, que yo expliqué que Juana era la esposa de Buenaventura y Consuelo era la sobrina de Juana. Entonces le dije, ninguno de los dos no han sido ni abogados ni maestros, profesores universitarios. Maestro soy yo, porque ese concordato, expresión de oportunismo de la Iglesia Católica y de la megalomanía de Trujillo, desmontó las bases que quedaban de la escuela ostosiana. ¿Por qué ustedes creen que salieron de las escuelas del régimen de Trujillo los expedicionarios de 1949 y que salieron de las escuelas públicas, que aquí había muy pocos colegios, los expedicionarios del 14 de junio, 100 y pico de jóvenes dominicanos, que la mayoría eran profesionales universitarios? ¿Por qué? Porque tenían un criterio de patria y de conducta. Trujillo no se dio cuenta, un hombre con esa percepción política felina, que esa institucionalidad de la educación en todo el país, contando por la frontera, donde habían escuelas primarias, secundarias, bandas de música, que subían la bandera a las 8 de la mañana. Ya empezó la escuela, tu trabajo es preciso, elevarte a la cruz. Flotarás con el alma de Dios, con el alma de Duarte, de Sánchez, que todos los días
Profesor, eso crea. Profesor, ¿y esa carretera internacional que Trujillo pactó con el presidente haitiano de entonces, qué es lo que ha pasado? Que no ha habido forma de concluir ese proyecto. Trujillo no pactó nunca con los presidentes haitianos, mi hijo. Trujillo era el jefe político de Haití. El jefe político de Haití era Trujillo. Toda la oficialidad superior del ejército haitiano le servía a Trujillo, comenzando por MacLeod. ¿No se recuerdan ustedes? Bueno, ustedes no habían nacido. De Paul MacLeod, que fue presidente de Haití 10 años. Yo conocí a MacLeod en Loma de Cabrera, siendo un niño de 8 años, siendo mi padre oficial comandante de Loma de Cabrera. Lo trajo Anselmo Paulino, él era mayor, y Lebel, que era el hermano de la esposa de Anselmo Paulino, era capitán. Y me dio, MacLeod me dio una papeleta de $10 porque había un preso limpiándole las botas. Y él me dijo en español, está cuidando mis botas. Y me dio una papeleta de 10 pesos en mi casa. La casa del comandante estaba dentro de la fortaleza. Ahí mismo donde está la fortaleza de Loma de Cabrera ahora. Una casa de madera con techo de cana, muy bella. Esas casas de esa época, muy bellas, muy cómodas. Bueno, MacLeod fue presidente, puesto por Trujillo. A Duvalier, la campaña de Duvalier, quien la costeó fue Trujillo. Y quebró, que vino antes, que mató más de 5,000 haitianos, mató más haitianos en las calles de Haití que lo que mató Trujillo en el corte de 1937. Todavía están disparateando que mató 20,000 personas. Oigan, ¿y dónde se entierran 20,000 personas? Ustedes saben las tumbas que hay que abrir y las zanjas que hay que hacer para enterrar 20,000 personas. Los documentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos fueron publicados por el señor Bernardo Vega, que es un recopilador de historia importante, y dicen que fueron 4,000 muertos. Bueno, ese pueblo, en ese proceso, se formó bajo la égida de esa escuela que creó Eugenio María de Hostos, que practicó después Salomé Ureña, y después Ercilia Pepín, que fue la que uniformó a los escolares, las niñas faldas negras y blusa blanca, y los niños vestidos de fusta azul, para que todos fueran de condiciones a la escuela, que los ricos no fueran con trajes bonitos y los pobres con los pantalones rotos y con el bimbín afuera. Esa fue Ercilia Pepín, y fue la que creó el culto de elevar la bandera cantando el himno nacional. Y después entonces se crearon esas canciones, no esa de que yo canté o que señalé ahora. Yo solamente tuve una vez en colegio privado, un año en el colegio Santa Teresita, que he dicho que la distinguida dama que fue vicepresidente de la República, Milagro Ortiz Bosch, era mi compañera de pupitre. En el colegio de las Roques, de las hermanas Roques, en la José Reyes, entre la Padre Villita, arzobispo Noel, frente a la litografía de Perrúa, Lourdes Roque de Santoni y Mijeta Roque eran las dueñas, enemigas de Trujillo, y sus hermanos enemigos de Trujillo, que se asilaron y se fueron del país. Y el único hijo de militar, los únicos hijos de militares, mi hermana Marta y yo, mi hermana mayor que murió, a la que yo le seguía, y otra mayor, eran los únicos hijos de militares en ese colegio. Que Negro Trujillo le preguntó a papá, ¿por qué tiene a tus hijos en el colegio Santa Teresita? Esos muchachos, esas mujeres son enemigas del jefe. Y papá le dijo, general, quien pone a los muchachos en las escuelas es Clemencita decía, mi madre llamaba Clemencia Félix Pérez, si es Clemencia, que fue alumna de las Roques. Y Negro no se metió, y después pusieron a Octavio Félix, un médico eminente, pediatra, que está ahí, que fue mi compañero, hijo de Tabito Félix, que era capitán de la policía. De aquellos de la compilación de los sargentos que mataron, creo que eran 30 y pico de los sargentos de la aviación, y el crimen de las Mirabal, que fue un crimen horroroso, abominable, imperdonable. No solo esos son los crímenes físicos en términos humanos, pero el crimen político más grande de Trujillo
fue desmontar esa escuela de Eugenio María de Hostos para dejar este país invalidado totalmente con esos problemas que ustedes ven, que se manifiesta en todo, se manifiesta en un disparate de que la música urbana, que el merengue urbano, bueno, y el merengue es urbano, el merengue es de profundo origen rural, el merengue nació en la línea noroeste, de Navarrete para allá, no es cibaeño, no hay merengue cibaeño. Los grandes merengues, comenzando por el Juan Gomero, el más viejo que se interpreta, que no se sabe quién lo escribió. ¿Cómo decía, profesor? ¿Cómo decía? El merengue de Juan Gómez. Las mujeres de Juan Gómez son bonitas y bailan bien, pero le cambiaron la letra. Lo que decía era, las mujeres de Juan Gómez son bonitas y bailan bien, pero tienen un defecto, que se lo enseñan a todo el que ven. Y ese merengue amaneció José Martí bailándolo ahí en Juan Gómez, con unas mujeres muy bellas de una familia tradicional de la línea noroeste, apellido Grullón, José con su Martí. botella de ginebra en el bolsillo, por eso era que a José Martí le decían Pepe Ginebra. 1896, profesor, más o menos, ¿verdad? No, fue en el segundo viaje, no fue en el último. La segunda vez que él vino fue que en Juan Gómez. Ya en el tercer viaje, en 1895, él cuando vino fue a buscar a Máximo Gómez para irse a Cuba, que se fueron por Montecristi. Y bueno, el merengue nació ahí, se tocaba con guitarra y con una güira hecha de güiro, de calabazo, que se le hacían rayas. Después fue que se inventó la güira metálica. Se tocaba con guitarra, con una guitarra de seis cuerdas que se llama tres. Y después entonces apareció por Montecristi y Puerto Plata el acordeón diatónico alemán, que es el acordeón ese Honger, que lo aprendió a tocar todo el mundo y lo tocaban los músicos dominicanos analfabetos, no sabían leer ni escribir. ¿Y cómo aprendieron a tocar ese acordeón esa gente? Porque la soledad le agudizó el oído. Como aquí no habían carros, ni camiones, ni ruido, los campesinos oían el motor de un vehículo que venía a 1 kilómetro de distancia por una loma. Y decía, ahí viene el carro de Rufino, o ahí viene la guagua de Rufino, por el ruido del motor. Aprendieron a tocar ese merengue, que ya no lo saben bailar, una barza de morenos, feísimo, con unos aretes mariconiles en los oídos, dando brincos y dándole como trompada a las mujeres bailando. Cuando el merengue es clásico, que lleven a Josefina, mi niño, con su ballet y que lo pongan en las emisoras de televisión. El país nuestro está perdiendo los perfiles de su nacionalidad. Esta es una nación, esta es una de las primeras naciones que se crearon en América, de verdad, porque la nación es una categoría histórica. La nacionalidad no se la inventó Duarte, ni que padre de la nacionalidad, otro disparate. Duarte es el fundador de la República y convirtió a la nación dominicana en sus ideales, en un Estado republicano, con una consigna bellísima: Dios, patria y libertad.